Buenos días, estimados estudiosos. El día de hoy presentaremos nuestra videoclase de registros contables y saldo de cuentas. Inicialmente vamos a compartir nuestra pantalla. Bueno, empezando nuestra videoclase, entonces tenemos como títulos, como le digo, registro contables y saldo de cuentas. Mi nombre es Ángel Schneider Palacios Sánchez, contador público, especialista en finanzas, magíster en administración financiera. El objetivo de esta videoclase es identificar y construir los registros contables con base a lo entendido y la aplicación de la técnica de la contabilidad en reconocimiento de la valoración de las transacciones o hechos económicos. Identificar el concepto de las cuentas y sus elementos para el registro de hechos económicos haciendo su uso de la técnica contable de la partida doble. Nuestro orden del día, el objetivo de la contabilidad, concepto de registros contables, partida doble, plan de cuenta, elementos para construir un registro contable, ejercicio de registros contables y conclusión al finalizar. Entonces, como decíamos, nuestro objetivo de la contabilidad es generar y proporcionar una información útil y comprensible, comparable, oportuna a distintos tipos de usuarios con el fin de que puedas tomar decisiones. Asimismo, podemos definirlo como un sistema de información con el cual esa información de manera cuantitativa o unidades monetarias en el cual la transacción sea económica y la realización de la organización. El concepto de registro contable está bajo una estructura representada de la transacción de hechos económicos, bajo una lengua contable, es decir, que es un comprobante que muestra el movimiento de los recursos y conforman los estados financieros. También se denomina asientos contables, que en el cual son los que alimentan los libros frente a cualquier tipo de transacción que podamos realizar nosotros en contabilidad. El concepto de registro contable tenemos inicialmente una estructura en la cual nos se divide en el nombre de la empresa, el número de registro, la fecha de registro, la naturaleza, cuenta o subcuenta. Aquí va a ir lo que es el debe o el haber referente a la cuenta, descripción de la transacción que estamos haciendo y aquí colocaremos la partida doble, que son las sumas iguales. Lo mismo que entra es lo mismo que sale. Los elementos básicos que se deben contener en este formato se capturan bajo una transacción que luego se alimentan en los libros diarios o los libros contables. La definición, entonces, la partida doble, inicialmente decimos que son las reglas de la partida doble que definen cada asiento contable que intervienen el manejo de cuentas contables por el cual siempre va a haber una que es el debe y otra que va a ser el haber. Y va a ser un método de partida doble basada frente a la idea de que no hay deudor sin acreedor. ¿Qué quiere decir eso? Entre la partida doble podemos decir que todo lo que nos ingresa nos debe salir a nosotros. Supongamos que hay un ejercicio que nos dice que se vende mercancía por 500.000 pesos a crédito y se paga 100.000 pesos el resto en 30 días. Entonces nos está ingresando 100.000 pesos y nos pagan más adelante los 400.000 pesos. Entonces va a ser una cuenta de caja o banco de 100.000 pesos contra una cuenta por cobrar al cliente de 400.000 pesos contra proveedores nacionales o comercio por mayor o por menor. Entonces miremos que la sumatoria entre el débito y el crédito va a ser la misma, 500.000 pesos. Ahora podemos encontrar entonces frente al plano único de cuenta que existen varias clases, grupos, subcuentas y subcuentas. La clase siempre va a tener un dígito, el grupo va a tener 2 dígitos, la cuenta va a tener 4 y la subcuenta va a tener 6 dígitos. En ese orden de idea podemos encontrar también nosotros que dentro de la clase tenemos una división como lo notamos nosotros de esta forma, que va a ser vertical. Aquí encontraremos lo que es la clase, el grupo, la cuenta, la subcuenta y el auxiliar. ¿Ah? La auxiliar ya lleva más de 4, 5, 6 cuentas. ¿Ok? Bueno, los activos se clasifican con la clase número 1. Ya sabemos que el activo siempre va a ser naturaleza débito. La clase 2 va a ser los pasivos, el grupo 3 o clase 3 va a ser los patrimonios, el grupo 4 va a ser de ingresos, grupo 5 gastos, grupo 6 costo de venta y séptimo va a ser el costo de producción o de la operación. Acá logramos ver que lo que son los activos y los gastos siempre van a ser de naturaleza débito. Y los créditos siempre van a ser los pasivos, los patrimonios y los ingresos, ¿sí? Entonces los de acá siempre vamos a encontrar como naturaleza débito y acá como naturaleza crédito. Activos, que son todos los bienes que tiene la empresa, que posee para desarrollar una actividad, siempre van a ser débito. Los gastos, que son las erogaciones, ¿sí?
los vamos a encontrar acá, que van a ser débitos, las obligaciones financieras, que son los pasivos, el patrimonio, que va a ser el aporte social, y el ingreso, que mediante nosotros vamos a recaudar o vamos a recoger unos ingresos para después de desarrollar nuestras actividades, ¿cierto? Bueno, de tal forma encontraremos acá entonces, dentro de nuestro plan único de cuenta, el esquema, que el activo va a ser la clase, miramos acá, el grupo va a ser el 11, que es el subgrupo, la caja va a ser con 4 dígitos, que va a ser la subcuenta, y estos van a ser auxiliares de subcuenta. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que bajo las normas internacionales ya no es un único plan único de cuenta en especial, ¿sí? Ahí sí prevalece el concepto de lo que es un serial o en especial la clase y el grupo. Acá podemos encontrar diferentes otras cuentas, lo que es la cuenta de banco, la cuenta de ahorro, ¿ok? Para reconocer cada uno de los hechos y transacciones económicas se debe tener en cuenta los siguientes elementos. Sí, estos son los elementos para poder construir un registro contable. Entonces miramos que los elementos fundamentales son los que es la fecha, persona o entidad que interviene en la transacción, elemento de los estados financieros o valor. Acá encontramos también cómo registrarlos, que mediante cuentas contables o cuentas T, manejar una dinámica de discrición de las cuentas, cumplimiento de ciertos principios, como es el principio de causación, el principio de negociación en marcha y el de partida doble. ¿Ok? Para reconocer cada uno de los hechos económicos es necesario que nosotros podamos soportar cada uno de los documentos. En este caso miramos que encontramos facturas, recibos de caja menor, encontramos facturas o recibos de energía o de acueducto, que es lo que debemos depositar nosotros en cada una de nuestras transacciones. Para reconocer cada uno de los hechos económicos o transacciones económicas, se debe tener en cuenta la fecha, la persona, la intervención, quienes intervienen en la transacción, elementos de los estados financieros y los valores. En ese caso miramos que en el caso de la persona pueden ser personas naturales o personas jurídicas o personas tributarias. Sabemos que las personas tributarias o personas jurídicas son personas que están bajo un NIT, ¿sí? Y en cuanto a los elementos de los estados financieros, podemos encontrar lo que son los activos, pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos. Y el valor o medición puede ser en peso, en dólar o en cualquier otro tipo de moneda, de acuerdo al país que nos encontremos. Ahora, los elementos para construir los estados o registros contables tenemos inicialmente que hemos de identificar la fecha, la persona que interviene, todo eso lo hablamos en la diapositiva anterior. Entonces es fundamental tener en cuenta que son lo que son los activos, pasivos y patrimonio siempre va a ser una cuenta de balance o estado de la situación financiera. Ok, lo que son los gastos y los ingresos siempre va a ser una cuenta de estado de resultado o resultado integral según las normas internacionales. En cuanto a los elementos para construir un registro contable, tenemos acá lo que son los activos, estado de la situación financiera. En cuanto a los activos, podemos definirlo que está en la representación de los recursos obtenidos o controlados por el ente económico. Pueden ser derivados en el pasado, cuya utilización se espera que en el ente se obtenga un beneficio económico en el futuro. ¿Sí? Mm. Elementos para construir un registro contable. En cuanto a elementos para construir un registro contable, es importante, como yo le decía, tener cada uno de los elementos con un soporte, cada uno de los elementos, los activos. Pero es importante tener en cuenta, frente a cada uno de estos elementos, miramos que aquí tenemos activos, son activos fijos. Aquí tenemos efectivo, inversiones, cuentas por cobrar, inventarios diferidos, propiedad, planta y equipo, vehículos intangibles, otros tipos de activos. Todos esos son tipos de activos, ¿sí? Bueno, ahora, referente a los pasivos. Los pasivos son obligaciones financieras que surgen en un evento del pasado cuyo pago o liquidación se espera y que se haga en una salida de beneficio económico en el futuro. Es decir, que con la transferencia de los recursos o una contraprestación, es decir, esas obligaciones financieras que con otra manera tiene la entidad para poder financiar sus actividades, ¿ok? Para que de una otra manera eso le va a generar un ingreso. En cuanto a los pasivos, podemos encontrar entre lo que son los préstamos, cuentas por pagar, impuestos, pasivos estimados, pasivos diferidos, beneficios, empleados, bonos y otros tipos de pasivos. Ahora, el patrimonio lo podemos definir como la representación de los valores residual entre el activo del ente después de reducir todos sus pasivos. Es decir, la diferencia entre son los activos menos los pasivos. Entre los principales patrimonios podemos encontrar entonces las cuentas patrimoniales, podemos encontrar lo que es el capital social, la reserva y los resultados del periodo. El flujo efectivo
de entrada de recursos, podemos decir que son los ingresos, ¿sí? Los ingresos son flujos de entradas y recursos y beneficios económicos que se ven en aumento de los activos y disminución de los pasivos en una combinación de ambos y resulta de un patrimonio en distinta contribución del capital. ¿Sí? Lo que percibe la empresa. En cuanto a ese tipo de ingresos, podemos decir que pueden haber ingresos en venta, otro tipo de ventas, ganancias, intereses, utilidad de venta de los activos fijos. En cuanto a las ventas y otras ventas, podemos decir que pueden haber operacionales o no operacionales. Las operacionales son las dedicadas realmente para la empresa y las no operacionales las que son que no hacen parte de la actividad fundamental de la empresa. ¿Sí? En cuanto a otros ingresos, decimos que son ingresos extraordinarios, la utilidad en venta de activos o intereses que también se pueden clasificar como superávit. ¿Mm? Los gastos. Es una cuenta de You estado de are currently resultados the y only podemos person in this definirlo. conference. Es una cuenta de estado de resultados y la podemos definir nosotros como flujo de salida. Quiero ver cómo estamos en el video, si tenemos alguna dificultad. No. Bueno. En cuanto a los flujos, en cuanto a los estados de resultados, entonces decimos que los gastos es un flujo de salida de recursos, el cual disminuye los beneficios económicos, disminuye los activos y aumenta los pasivos, o combinación de ambos. Resultan que disminuye el patrimonio en distintos retiros de capital de la utilidad, es decir, que son erogaciones en el cual la empresa tiene para poder desarrollar su funcionamiento de la entidad su funcionamiento administrativo, la parte operacional, ¿ok? En cuanto al costo de venta o gasto, podemos determinar nosotros cómo son los costos de ventas, que en el caso son las compras ordinarios, como son la nómina, mantenimiento, gastos de servicio, gastos de arrendamiento, gastos de impuestos y gravámenes, pérdidas del ejercicio, gastos financieros, entre otras ventas de bienes, que serían gastos en ese orden de idea. Podemos nosotros identificar los diferentes criterios frente al principio general de contabilidad, los principales principios de contabilidad. Aquí tenemos lo que es el costo histórico, el costo razonable, valor de realización del mercado, el costo amortizado y el valor presente. El valor presente es el dinero en el tiempo, el costo de amortización es que quiere decir que no debemos ir amortizando cada uno de los activos en modo que se van realizando. El valor de realización o el mercado, el valor que tenemos físicamente en el mercado, el valor del momento. El valor razonable es un valor real, ¿sí? Según las normas internacionales, el valor real de la situación, cuánto nos cuesta realmente. Y el valor histórico es como el valor anterior, el valor del pasado que tenía cada uno de ellos. ¿Ok? Bueno, en cuanto a la medición de cada las transacciones económicas se harán en base a la especificación de las normas internacionales, que es lo que les acabé de explicar. Ahora, para construir un registro contable es importante tener en cuenta los siguientes parámetros o elementos. Se debe manejar una dinámica de cuenta cumpliendo una partida doble mediante causación y negociación en marcha. Cuando hablamos de causación estamos hablando del momento que se está vendiendo, se está comprando dicho elemento, es decir, que debe ser en el momento. Aquí podemos encontrar entonces que las inversiones se aplican mediante el uso, aplicación de recursos económicos y la financiación frente al origen, fuente y recursos económicos, ¿sí? Entonces, con esa podemos invertir y esa podemos financiar. Existen dos tipos de elementos, lo que es el debe y lo que es el haber. Ahora, la dinámica para cada una de las cuentas podemos determinar que aquí tenemos el débito y el crédito. Acá nace o se origina o aumenta y acá disminuye, se extingue o se cancela de acuerdo al número de la cuenta. En este caso miramos que están los activos, gastos y costos, que acá siempre van a aumentar. ¿Ok? Gastos, activos y costos acá siempre van a aumentar y acá siempre van a disminuir. Los pasivos acá miramos que siempre van a aumentar, van a nacer o van a originarse lo que son los pasivos, el patrimonio y los ingresos en el crédito. Sin embargo, en el débito van a disminuir, que es lo contrario de lo que son los activos, los pasivos y los costos. La ubicación de cada uno obedece a los principios generales de contabilidad. Entonces, lo que hago aquí están todos los activos y los pasivos y cada uno de su movimiento. Aquí decimos que estos activos, gastos y costos es para inversión, uso y aplicación de recursos. Sin embargo, los pasivos, patrimonio, ingreso es el origen, la fuente de recursos o ente económico, es decir, para financiar la empresa. Para reconocer cada uno de estos hechos económicos deben dejar registrar el negocio en marcha. Decíamos que el negocio en marcha, la empresa se crea para sustituir en el tiempo y no para liquidar en corto plazo. Y la causación se reconoce los efectos en el evento de la transacción cuando ellos ocurran. Y se puede registrar
y que se soporta en un periodo reflejando la transacción pasada y aquella que se debe pagar en el recurso económico. Una vez determinados los saldos de la cuenta, pasaremos entonces nosotros a reconocer cada una de las estructuras de los estados financieros. Para reconocer cada una de las estructuras de los estados financieros, entonces, inicialmente podemos mirar entonces que acá los estados financieros los tenemos determinados lo que son. Esta es la situación financiera general, lo que es el estado de resultado, el estado de desempeño, el estado de cambio financiero y el estado de flujo efectivo y las políticas y notas explicativas. Esos son como los estados financieros fundamentales. Pero antes de eso vamos a hacer un ejercicio de registros contables, aunque esta clase la veremos ya para la próxima, lo que son los estados financieros. Entonces vamos a reflejar esto en una cuenta de estados financieros. Teniendo en cuenta eso, entonces miraremos acá nuestra cuenta de los estados financieros, unas transacciones básicas. Supongamos aquí nos van a decir el primer punto. Vamos a mirar el primer punto que cómo nos va a determinar aquí. El 20 de junio la empresa XYZ, Sociedad Anónima Simplificada, perdón, Sociedad Anónima, compra 50 artículos para la venta por valor de 20 millones de pesos con un IVA del 19% y paga una transferencia y lo paga con transferencia. En ese orden de idea entonces decimos que compra mercancía. Como va a comprar mercancía, que es una cuenta de débito, lo registraremos en el debe por el valor que tenemos acá, que son 20 millones de pesos, y el IVA 3, que son 3.800.000 pesos. Como va a pagar ese efectivo entonces, dice, lo va a pagar mediante transferencia, va a ser una cuenta de depósito en instituciones financieras contra el crédito, que es el total de la obligación. ¿Ok? Aquí miramos que en esta cuenta de registro de mercancía adquirida o producto de distribución de comercialización, cuando la empresa maneja un sistema de inventario periódico, utiliza la cuenta de costo o compra de mercancía. Cuando la empresa realiza un sistema de inventario permanente, utiliza la cuenta mercancía no fabricada por la empresa. ¿Ok? En este orden vamos a manejar la cuenta mercancía no disponible o no fabricada para la empresa. Si es efectivo, sabemos que la cuenta de transacción va a ser en efectivo, ¿sí? Aquí en este caso miramos que si fuera crédito, nuestra transacción sería compra de mercancía por 20 millones de pesos. Aquí que tendríamos el IVA y acá proveedores si fuera mediante una cuenta de proveedores. Sí, una cuenta por pagar a proveedores. ¿Ok? Ok. Si hay una mezcla entre pago crédito y pago de contado, podemos decir que supongamos que la empresa se paga el 20% mediante una transferencia bancaria y el resto a 30 días, entonces el IVA lo vamos a calcular normal. Miramos acá el IVA, lo calculamos normal. Y el depósito de eso, que va a ser el 20%, que lo determinamos acá, si lo queremos mirar el 20%, este 20% sobre qué va a ser.